Tenemos tres invitadas, Tamara Barbosa, Sandra Cruz y Valentina Álvarez. Vamos a iniciar en ese orden las presentaciones. Tamara Barbosa es una colega que está viviendo en los Estados Unidos y ella en este momento por cuestiones laborales no nos puede acompañar, pero nos ha hecho llegar su video. Tamara es máster en Administración en Salud para Emergencias. Tiene un doctorado en terapia ocupacional y su licenciatura básica como terapeuta ocupacional del estado de California, donde reside actualmente y trabaja en uno de los hospitales de veteranos de guerra. Así que les invitamos a escuchar el mensaje de Tamara. Gracias. Hola, soy Tamara Barbosa y voy a presentar sobre el tema de preparación para desastres y reducción de riesgos, una perspectiva de terapia ocupacional. Primeramente, quiero agradecerle a las profesoras Alieda Fernández Moreno y Paula Valentina Álvarez Naranja por la invitación para presentar y hablar con ustedes. También quiero agradecerles a ustedes que harán un esfuerzo para entenderme, pues el español no es mi primer idioma. Diapositiva 2. El temario de la presentación. Diapositiva 3. Quiero mostrarles esta gráfica o gráficas para que me conozcan. Completé mis estudios universitarios en la Universidad de Boston, en Massachusetts. Me gradué con mi doctorado en terapia ocupacional en septiembre de 2020. Y anteriormente completé una maestría en Administración de Salud para Emergencias. También tengo un título de la Universidad de Long Beach en California en Ciencias Humanas. Ahora estoy licenciada como terapeuta ocupacional en el estado de California y actualmente trabajando en uno de los hospitales paramilitares activos y veteranos en California en el área de cuidados intensivos y neurorehabilitación. Mientras estudiaba, trabajé en el Hospital de Massachusetts como gerente de seguridad y coordiné las prácticas de evacuaciones en casos de emergencias. Mi actual proyecto es que estoy casi cerca de publicar con la Federación Mundial de TO un manual sobre la preparación para desastres en reducción y riesgos, que es el tema de mi presentación en el día de hoy. Gran parte de este manual está basado en los datos obtenidos para mi tesis doctoral. Diapositiva 4. Antes de la investigación, quería entender qué evidencia existe sobre cuál es el rol de terapia ocupacional en la preparación de desastres. No existía mucha información al respecto. La mayoría de la información era sobre la recuperación y rehabilitación después de un desastre. Al revisar la literatura, encontré que las conclusiones eran muy limitadas y solo hablaban sobre lo que una terapeuta puede hacer, pero no sobre lo que han hecho. La falta de evidencia confirmó que este área de nuestra profesión estaba aún en una etapa de desarrollo. Aquí hay unos ejemplos de unos artículos que yo encontré durante mi investigación. Traté de traducir toda la información a español. Aquí en la izquierda es una gráfica sacada de un manual de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales.
Ahora pasamos a la diapositiva 5, donde pueden ver los pasos que seguí durante mi investigación doctoral. Mi interés fue encontrar evidencia que indique cómo las terapeutas ocupacionales participan activamente en situaciones de desastre. Entonces, con el apoyo de Kit Sinclair de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, entrevisté a 17 terapeutas ocupacionales en varias partes del mundo que tenían experiencia con la preparación y la respuesta de desastres. La investigación se completé en 16 semanas. Diapositiva 6. Pueden ver el póster que presenté al comité de profesores de la universidad en septiembre de 2020. Describe los detalles de mi estudio y los resultados al final de 16 semanas. El propósito de mi investigación se enfocó en expandir el rol de terapeuta ocupacional en la preparación y reducción de desastres. Los resultados iniciales del análisis de las entrevistas incluyeron 4 temas principales que luego ayudó a desarrollar los principios fundamentales del manual para la WFOT. Esos temas incluyen participar con la comunidad, asumir el papel de facilitadores en las iniciativas del DPRR, crear y revisar las políticas y marcos internacionales, y ayudar a reconstruir las experiencias post-desastres. Diapositiva 7. Quiero compartir solo algunos ejemplos y la mapa de los países. Puedes poner en pausa el video si quieres leerlos más. Vamos adelante. Diapositiva 8. Después de que terminé mi proyecto de doctorado y me gradué, he continuado trabajando con WFOT para analizar los datos más detalladamente y así identificar los temas y subtemas principales. Nos dimos cuenta de que la participación de la terapia ocupacional en la reducción del riesgo de desastres ocurre a nivel personal, comunitario, nacional, internacional, político, y que también está incluido en el plan de estudios universitarios para la preparación de TO. Se espera que estos principios se apliquen en varios niveles, y aquí hay algunos ejemplos de los diferentes niveles. Les propongo leer los principios en detalle para entender la importancia de los resultados de mi investigación. Cada principio en el manual está fundamentado en lo que compartieron los participantes durante mi investigación. Estos son algunos ejemplos. Trabajos futuros. La presentación de la investigación ante el Congreso Internacional para el WFOT en París en agosto de 2022. Y taller previo al Congreso
y la publicación pronto vamos a publicar el manual. Y también quería decir feliz Día Mundial de la Terapia Ocupacional mañana. Diapositiva 11, 12 y 13. Finalmente quería compartir unos recursos sobre el tema de desastres que son gratis y tienen directrices y ejemplos para implementar el Sendai Framework. Aquí puse unos artículos y documentos si tienen tiempo para leer. Son muy buenos y tienen mucha información que incluye también la terapia ocupacional. Aquí son. Aquí están. Y también tienen el link si quieres. La bibliografía y mi contacto. Aquí es mi información personal. Si tienen algunas preguntas, feliz mundial de la terapia ocupacional y muchísimas gracias. Chao. Quisimos tener el espacio con Támara, así fuese de esta manera, de video, porque ella ha venido trabajando este apasionante tema de gestión de riesgos y ha encontrado en todo el mundo diferentes experiencias de terapeutas ocupacionales. Se interesó particularmente en el trabajo que desarrollamos nosotras en la Universidad Nacional de Colombia, porque precisamente, gracias Valentina, está compartiéndonos el contacto de Támara para tener una comunicación directa con ella. Porque precisamente la federación está mostrando interés en formar terapeutas ocupacionales para la gestión de riesgos y más enfocado cada vez a gestión de riesgos inclusivos. Se interesó mucho en nuestro trabajo porque desde el 2010, por una circunstancia en particular, me enteré que en la mayoría de los simulacros que se estaban desarrollando en Bogotá no participaban personas con discapacidad. Eh, si bien en las empresas que se iba a hacer el simulacro podían existir algunas personas contratadas o que habitualmente estuvieran en esos espacios, no las llamaban, pensaban que no era adecuado tenerlas allí para hacer parte del simulacro. Eso me pareció que definitivamente era discordante con todo lo que sabemos desde la terapia ocupacional y la participación efectiva de las personas con discapacidad en todos los asuntos que les conciernen. Así que desde ese momento, en el año 2010, empecé a incluir en una asignatura que se llama Terapia Ocupacional y Discapacidad este tema. Luego conversaremos un poquito más sobre este asunto. Lo que nos trae Támara es la base de lo que va a ser una resolución de la Federación Mundial en el tema de gestión de riesgos. Está próxima a salir, pensábamos que para estos días estaba, pero si nos dejan sus contactos, se las haremos llegar tan pronto contemos con ella. Y en estos múltiples diálogos que hemos sostenido con diferentes colegas sobre su trabajo fuera de la Universidad Nacional, nos encontramos, o más bien, la vida nos reencontró con Sandra Cruz, una colega, terapeuta ocupacional egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Ella realizó una especialización en salud familiar y comunitaria en la Universidad del Bosque y ahora cuenta con un máster de prevención de riesgos laborales de la Universidad de Zaragoza en España. Ella vive y practica la terapia ocupacional en España. Sandra, te damos la bienvenida y mientras van presentando tu power, quiero decirle a las personas que están llegando que el Teo Conversa es un espacio que tenemos en la Universidad Nacional desde el año 2017. Generalmente empezamos con una pequeña provocación, con una presentación de los invitados para luego abrir micrófonos y conversar de estos temas de interés. Sandra, bien llegada. Gracias María, gracias a quienes nos acompañan y nos dejan sus datos. Hola, sí, buenas noches, madrugada aquí en España y en Colombia, que es por la tarde. Pues también agradezco mucho la invitación, para mí es un honor
participar en este conversatorio y contar de mis experiencias de mi trabajo como terapeuta ocupacional y el trabajo en España. Pues actualmente trabajo en Atencia, es una empresa dedicada al adulto mayor. La mayoría de las personas aquí en Europa son mayores y cada vez encontramos más mayores en sus casas que se encuentran solos. Por eso la empresa desde 1992, pensando en los mayores, crearon un programa de teleasistencia, ¿ya? En cuanto a emergencias y para todo lo que podía eh, causar y necesitar los adultos mayores. Entonces, en esta forma, en teleasistencia, se creó un programa donde al principio se cuenta con, se empezaron a conectar a las personas unos aparatos que les iban a ayudar a ellos a comunicarse a una emergencia con un call center. De esta forma, las personas mayores iban a sentirse más apoyadas, más acompañadas en los momentos más difíciles en el transcurso de su vida. Bueno, en emergencias. Bueno, entonces de la asistencia, como les estaba diciendo, se ayuda mucho a estas personas. La asistencia en cuanto a la ayuda de ellos y para que podamos ingresar necesitamos estar tanto en lo público como en lo privado. La empresa es, es privada, pero hace un contrato con lo público, que es el ayuntamiento. El ayuntamiento es como decir la alcaldía. En la alcaldía, como es la alcaldía, el ayuntamiento saca en oferta el proceso y según eh, lo que vendan, el mejor postor, pues les da el proyecto. Entonces, ¿cómo funciona? Eh, los adultos mayores, las personas tienen que llenar un requisito como eh, según los ingresos y ven que la situación no se pueden ellos pagar esta teleasistencia privada, entonces se van anexando en una lista. La dividimos en diferentes barrios para poder acceder a todos. Se les coloca en cada una de sus casas un aparato como el que ven a ver y se les da un botón que tanto puede ser como un colgante como una manilla en el brazo. Cuando ellos tienen la emergencia, lo que hacen es pulsar este botón y al otro lado una operadora les va a contestar y les va a preguntar eh, Pedro o Pilar, ¿cómo se encuentra? Has pulsado el botón, está llamando a la asistencia del ayuntamiento o de la asistencia que es privada o de la diputación. De esta forma, le preguntamos si tiene una emergencia eh, de caídas o sanitaria o social o según las diferentes emergencias. Ellos nos contestan y nosotros lo que hacemos es lograr gestionar esta emergencia. Si es una emergencia sanitaria, entonces llamamos nos comunicamos con el 061, que es aquí, o el centro de salud. Si no es tan grave, puede ir al centro de salud y a partir de las 8:30 el médico se acercará a su domicilio y atenderá la emergencia. Nosotros contamos con las llaves del usuario que cuando se inscribe entrega las llaves y los contactos a las personas. Fuera de llamar digamos, si es sanitario, de llamar al centro de salud, llamamos a los familiares y le comentamos la situación que está pasando. Si la persona está sola y no tiene quien esté con ella, entonces va un compañero, o sea, enviáramos un compañero de unidad móvil para que vaya y esté con ella o le pueda abrir la puerta al médico. Esta puede ser una de las situaciones. También nos pueden estar llamando porque se han caído. Entonces, cuando se caen,
pulsan el botón y nosotros también ir a un compañero de unidad móvil, el cual le ayudará a levantarse y evaluará si la caída es porque se ha roto la cadera, porque le da un mareo y es que le va a dar un infarto. El compañero de unidad móvil lo que hace es primero evaluar. Después de evaluar e identificar, puede llamar al médico. Puede ser que en la caída no se pida al médico, pero se pueda gestionar después. Igual se le pregunta si necesita que llamemos a contactos y llamamos a contactos. En muchas situaciones no tenemos ni contactos ni, ni tampoco ellos quieren llamar al médico porque a veces piensan que si llaman al médico o si empiezan a llamar mucho les van a enviar a una residencia. También está, bueno, digamos, te estaba contando al principio que se me adelanté. También está eh, lo, lo privado. El privado tiene un costo y también hace lo mismo. Va al domicilio, instala el aparato eh, y el aparato lo colocan en un lugar estratégico. También se verifica desde diferentes lugares de la casa que podamos escuchar a la persona. Si nosotros cuando nos llaman no escuchamos, se califica como una alarma no contesta. Esta alarma no contesta, pero como es una alarma de emergencias, siempre va a ir un compañero de unidad móvil a verificar. Si no podemos contactar con familiares para que nos acompañen a abrir la puerta, porque aunque nosotros tengamos la custodia de las llaves, nosotros no podemos entrar al domicilio sin, sin un familiar o con el permiso de un familiar que vaya un vecino. Entonces se llaman a las fuerzas de seguridad, a la policía, quienes entran con nosotros. Hemos encontrado casos donde la persona ha fallecido. Hemos encontrado casos de que simplemente pulsó el botón y se fue a la calle a hacer el mercado. Y resulta que se movió policía y no era necesario. Pero, pero como es ya la gestión, que tenemos que ir a su emergencia y hemos encontrado que vamos con las llaves, pero han cambiado el cerrojo, entonces nos toca ir con bomberos. Bueno, otra de las emergencias, hablando de bomberos, es cuando hay emergencias que son graves, hay otras que son moderadas y otras que son leves. Las graves las vemos como un inconsciente, como un atragantamiento, situaciones de estas que un infarto, le va a dar un infarto, que necesitamos actuar lo más pronto posible. El compañero de unidad móvil siempre va a ir con un desfibrilador, pero como se llama bomberos llegan 5 minutos, ellos se encargan de hacerle el TAC a la persona y en ocasiones hemos salvado vidas que si no va eh, unidad móvil o si no va emergencia, la persona no, no estaría viva. Y por eso también se agradece mucho los mismos abuelos de ir sentirse seguros. Pero también hemos tenido otras emergencias que no son emergencias, que supuestamente nos llaman que se están atragantando. Y nosotros movilizamos bomberos, se moviliza todo lo que... Y resulta que era que se le pasó un trago de agua o un poco de leche y se sintió atragantar. Entonces, pues, son cosas curiosas. O también que a veces a abuelitas que llaman porque se sienten solas. Entonces saben que nosotros vamos si se ha caído, pero no vamos a ir a abrir la puerta o bajar la persiana. Aunque sí hay otro que hacemos que es movilización. Las movilizaciones es cuando la persona no se puede mover del sillón a la silla de ruedas o a la cama, porque también trabajamos con personas adulta mayor, pero también están las personas con discapacidad o personas con enfermedades degenerativas que necesitan de ayuda. Entonces, en esas movilizaciones, nosotros vamos y le ayudamos en un momento puntual. Claro que son puntuales, porque primero está la emergencia más rápida y luego cuando nos desocupen los de unidad móvil, iremos a la emergencia más, que sea más, que sea menos urgente, como la movilización. Otro de los servicios también es la receta.
porque cuando va al médico de urgencias, la señora está sola, entonces también vamos y le compramos el medicamento, si no tiene familiar. El servicio funciona a las 24 horas, todos los días del año, tanto festivos, navidades y todo, porque en cualquier momento le puede ocurrir. A las madrugadas suelen caerse bastante cuando van a ir al baño, en situaciones que, que de pronto a las demás personas no les ocurre. Nos han pasado casos, me acuerdo eh, hace un año que una abuelita se fue a comprar los regalos de Navidad y al llegar a casa, abrir la puerta, se cayó, pero fue porque al mismo tiempo se rompió la cadera. Entonces, todas esas situaciones son, son situaciones que se necesita de alguien, de ayuda para que estemos. Pues también nosotros hacemos un seguimiento a las personas, digamos, desde el CAP, que se llama CAP, a las personas que contestan el teléfono, y de ahí en este lugar también se llaman cada 15 días a personas para hacerle un seguimiento, para saber cómo está la persona, si está bien, porque a veces llamamos y en el momento que llamamos nos dicen ha fallecido ayer, o también nos hemos llamado y nos dicen está ingresado, o diferentes situaciones que han pasado. También nosotros trabajamos con la policía, porque la policía también llama a mucha gente a que la policía vaya a levantar abuelitos que se han caído. Entonces nos pasan el aviso a nosotros, de unidad móvil, y vamos y atendemos a estas personas, aunque no tienen el servicio, o sea, como les decía, pueden tener el servicio en la ciudad, tanto los que son privados, los que pueden pagar, como los que son por el ayuntamiento, o sea, público, que han adquirido y que les han solicitado. Pero resulta que hay personas que no están cubiertas, que no tienen ni el ayuntamiento ni lo han pagado por su cuenta. Entonces, de esta forma, pueden llamar a la policía y nosotros vamos y prestamos el servicio. Entonces, así se garantiza el cubrimiento de la mayoría de las personas que están, de los abuelos que están en Zaragoza o de las personas que están con discapacidad. Y también hablábamos de que también trabajamos con mujeres, porque también se trabaja con la violencia de género. Ahora que pues, se ha incrementado mucho la violencia y en nuestro país, aquí en España se ha incrementado bastante, entonces también está la línea de la mujer y se acude. Ahí sí es con abogado y es un proceso más de acompañamiento. También te hay guardias para estar con la persona. Entonces, pues es un trabajo muy bonito. También quería comentarles que pues estoy trabajando desde el 2018. Ha sido un trabajo eh, enriquecedor porque estás con el ser humano. Nosotros que hemos estudiado terapia ocupacional siempre queremos ayudar lo más posible a las personas. Y cuando llegamos a las casas hay cosas que de pronto eh, pues el profesional de unidad móvil no tiene que hacer, como que la abuelita se ha caído, pero fue porque iba al baño y se orinó, pero ella quería ir al baño. Entonces nosotros le cambiamos el pañal por humanidad y la llevamos al sitio y lo volvemos a dejar. A veces nos hemos encontrado que tiene la cama toda llena, está todo muy malo, o se ha hecho caca, o se ha vomitado. Pues retiramos las cosas y lo dejamos en la lavadora, pero procuramos que la persona esté bien. Hemos visto casos de esos abuelitos que han sido se sienten tan gratificantes, pues cuando llegan con unos bombones a la oficina, aunque nosotros no estamos haciéndolo por eso, sino porque en verdad la situación de emergencia a veces se genera por diferentes situaciones muy simples, cotidianas de la vida diaria, que tienen que hacer los adultos mayores. Sí, yo creo que ya hemos dicho varias cosas, no sé qué tiempo tenga para contar más experiencias, pero pues es muy bonito este proyecto. Gracias, Sandra. Vamos entonces, en este momento, te agradecemos. Luego vamos a seguir conversando de estas experiencias que nos has comentado. Vamos entonces a pedirle a Valentina que nos acompañe. Valentina próximamente recibirá su título de terapeuta ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia.
Valentina ha cumplido ya todos sus requisitos. Me ha acompañado en varias ocasiones como monitora en alguna de las asignaturas y más recientemente como auxiliar de investigación. Le he pedido entonces que haga un recuento desde su perspectiva de estos espacios de formación que hemos tenido en tema de gestión de riesgos, que empezó como gestión de riesgos, temas documentales, y ha ido evolucionando a una gestión de riesgos más inclusiva. Así que vamos, Valentina, a escucharte breve y empezamos nuestra ronda de comentarios, preguntas, reflexiones. Gracias, Valentina. Gracias a todas y a todos pues quienes están participando en este espacio. La verdad, considero que es un lugar bastante enriquecedor. Entonces, bueno, con esta primera presentación que hace la profesora Leida, que le agradezco, quisiéramos conversar con ustedes alrededor de la gestión de riesgo en perspectiva de discapacidad. Bueno, este trabajo se ha venido, digamos que realizando a partir de unas lecturas que a nivel contextual se hacen, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos ese por qué hablar de gestión de riesgos con personas con discapacidad. Resulta que, bueno, todos conocemos que a nivel mundial hay unas situaciones particulares y comunes que se presentan alrededor de las situaciones de emergencia humanitaria. Migraciones, desastres naturales, guerras, son elementos que están constantemente presentes, pues, y que existen, a los que hay que dar cierta respuesta. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU se establece en el artículo 11 justamente esa atención especial que hay que prestarle a las situaciones de riesgos y emergencias humanitarias, evidentemente digamos que bajo este marco inclusivo, bajo la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad. Y haciendo un llamado nuevamente, digamos, a la importancia de retomar las situaciones de riesgo y emergencia. En el 2015 realizan un estudio temático del artículo 11, donde digamos que hay una gran ganancia para las situaciones contextuales del país, y es que se aclaran los ámbitos de aplicación de la convención del artículo 11, y se incluye los temas de conflicto armado dentro de esa gestión de riesgo, lo cual es muy importante para el país. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que hemos estado más de 56 años en un conflicto armado interno que ha involucrado a personas en condición de discapacidad y que ha involucrado, digamos que también ha dejado como consecuencia unas diversidades funcionales que son importantes pues visibilizar. Y a partir de ello, digamos que Colombia ratifica la convención, se añade, y hacia el año 2016 las recomendaciones de la ONU al país son nuevamente poner un foco en uno de esos, en el elemento alrededor de la gestión de riesgo. Es un elemento que llama la atención. Entonces allí, digamos que mencionando los informes que se ha desarrollado para la ONU, Colombia en el 2016, en el informe alternativo de la coalición, menciona que, esto es un dato muy importante, solo 34 de los 1096 municipios cuentan con programas de atención a urgencias, emergencias y desastres para la población con discapacidad. Solo 34 en todo el territorio nacional. Siguiente, por favor, Tatiana. Hay un elemento importante mencionar allí, y es que Colombia no tiene estandarizada una norma que deban cumplir las entidades privadas acerca de cómo generar esos planes de evacuación y manejo de emergencia. Y digamos que si hay unos territorios que han podido avanzar en estos planos, hay muy pocos que han tenido una perspectiva inclusiva, y hay muy pocos que han tenido, digamos, la participación de personas en condición de discapacidad en la construcción de estos marcos normativos. Digamos que, bueno, ya dando ese marco grande, se empieza a gestionar un trabajo también desde las academias. En la Universidad Nacional
de alguna u otra manera se convierte en un pionero para el desarrollo del tema de la gestión de riesgo inclusivo y se empieza, digamos, desde esos espacios de los marcos académicos con unas proyecciones hacia lo comunitario, que es algo que vamos a empezar a ver un poco en esta presentación. Primero, hacia el año 2010, en el programa curricular de terapia ocupacional, se empieza a dar un acercamiento documental hacia la gestión de riesgo y en el marco de la terapia ocupacional. Sin embargo, más o menos se desarrollan unos acercamientos distintos, de distintos modos, pero hasta el año 2015 se empieza a hacer un trabajo un poco más concreto de construcción documental desde estos espacios académicos que pues los compañeros que cursan el programa de terapia ocupacional conocemos como terapia ocupacional y discapacidad, que ha sido, digamos que un semillero de producción de este tema bastante importante desde el año 2015, más, bueno, desde antes en estos acercamientos documentales, pero en la construcción desde el 2015. En el 2017 se continúa con la asignatura de terapia ocupacional y discapacidad, pero además se hace un trabajo en la práctica avanzada. Ahorita lo veremos a detalle. En el 2018 con la configuración del grupo de que fui coordinadora, el grupo Atentos, y hacia el 2020 en Salud Unal Contigo, la profundización en discapacidad. Entonces, bueno, para comentar un poco más sobre estos espacios, en el año 2015, los compañeros Francisco, Lorena, Ashley y Eliana desarrollan una propuesta de plan de evacuación para toda la población de la Universidad Nacional en Colombia en casos de emergencia. Y ojo, cuando nosotros hablamos de todas, hablamos de unas propuestas inclusivas, en donde tenemos en cuenta la diversidad funcional. Hacia el año 2017 empezamos, bueno, si recordamos un poco esta situación contextual del país, se dieron una serie de emergencias por situaciones de riesgo natural. Entonces, desde la misma asignatura proponemos unos planes de intervención en emergencias, urgencias y desastres para la población en Chocó, en Manizales y en Mocoa, especialmente por el deslizamiento que hubo. Además, allí una compañera, la compañera Liana Villamil, desarrolló su práctica profesional avanzada, en donde hizo un acercamiento de conocimiento, reducción y manejo de desastres desde esos acercamientos de la terapia ocupacional. Allí, en este momento, se empieza a hacer una transición de más que el acercamiento documental, más allá del digamos, de esta construcción documental también, ya es un proceso de trabajo comunitario. Hacia el año 2018, con unos compañeros, un compañero Daniel que se encuentra aquí, hicimos la configuración del grupo Atentos. Atentos fue un grupo estudiantil liderado por estudiantes de terapia ocupacional, quienes desarrollamos actividades en torno a la gestión del riesgo desde una perspectiva inclusiva en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. En estos espacios, digamos que toda la experiencia que se desarrolló desde el grupo Atentos, logramos hacer, capacitación a los primeros respondientes en la facultad desde una perspectiva inclusiva, porque reconocíamos la cantidad de personas que asisten a la facultad, bueno, asistían en su momento a la Facultad de Medicina con diversidades funcionales y además también teniendo en cuenta dificultades para la movilidad de manera transitoria, además de las personas que se encontraran en la facultad. De esa manera, nosotros desarrollamos además un proceso investigativo que tuvo como resultado pues un artículo de investigación que se publicó en la revista Ucupari sobre precisamente esos problemas que se enfrentan las personas con discapacidad en un simulacro de evacuación en la Facultad de Medicina. Esta construcción del artículo se hizo a partir de una metodología colaborativa con personas con discapacidad en la facultad. Previo a esto desarrollamos un póster que se puso en distintos lugares de la facultad, en donde hablábamos de cómo actuar en un caso de emergencia con un diálogo con la discapacidad. Esto pues fue un material que estuvo presente en la universidad, bueno, en la Facultad de Medicina y que tuvo un gran poder, una gran acogida pues por distintos estudiantes y
profesores y administrativos. También desarrollamos, digamos que dando una respuesta a estas ausencias de los planes de evacuación y demás elementos preparatorios en la Facultad de Medicina, desarrollamos entonces una cartilla llamada Ante un desastre, ¿sabes cómo actuar antes y durante?, en donde también ponemos en diálogo la gestión de riesgo desde una perspectiva inclusiva. Y se realiza pues una ponencia, una socialización de estos trabajos sobre la importancia y pertinencia de alcances desde la terapia ocupacional en la atención de urgencias, emergencias y desastres. Hacia el año 2020, digamos que logramos ir avanzando en distintos elementos alrededor de este tema, y en un espacio liderado por la Facultad de Medicina llamado Salud UNAL Contigo, hacemos un espacio de socialización con la profesora Leida, en donde hablamos un poco de las técnicas, de lo que hemos podido ir avanzando en el tema. Y además, digamos que en esta ocasión, bajo el marco de la pandemia, hacemos un acercamiento al COVID-19, lo cual, digamos que incluyen a mayor profundidad unos compañeros desde el espacio académico de la profundización en discapacidad. Y entonces llegamos al presente año con unos acercamientos de distintas maneras, acercamientos documentales, producción documental, un acercamiento, digamos, al trabajo colaborativo desde la Facultad de Medicina, pero en este momento la propuesta que se desarrolla en el 2021, semestre anterior, desde la asignatura Terapia Ocupacional y Discapacidad con los compañeros, es el desarrollo de un trabajo mucho más cercano con las personas. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta con los estudiantes, con los compañeros, fue trabajar en torno a grupos o personas que ellos pudieran conocer, con los que se pudieran encontrar y dialogar, hablar sobre sus experiencias en la gestión de riesgo y construir a partir de eso, a partir de un caso particular, fuese inundación, fuese incendio, fuese sismo, un protocolo o sí, unas medidas de acción frente a un caso de emergencia. Aquí en la proyección tenemos distintos productos. Este fue un tema transversal durante la asignatura, que finalmente tuvo resultados maravillosos por parte de los compañeros, con, digamos que, maneras de llegar a la población muy distinta. En el centro, en la parte inferior, vemos un video que desarrollaron los compañeros junto a la Asociación de Sordos de Suba, en donde a partir de lenguas de señas facilitan esta información y rompen estas barreras que encontramos cotidianamente en la comunicación con las personas con audición reducida o personas sordas. Encontramos distinto material. Siguiente, por favor, que se desarrolla con los compañeros y en donde ellos constantemente están entrando en un diálogo con las personas con las que les ayudaron a construir estos documentos. Este trabajo se desarrolló principalmente en las localidades de Bogotá, pero uno de ellos estuvo situado en una ciudad distinta. Por último, digamos que, siguiente por favor, en la última diapositiva encontramos las bases de este trabajo, de este último trabajo, en las cuales logramos cosas bastante importantes, y la primera base de esto fue la lectura de las realidades de estas personas con las que colaboramos para desarrollar propuestas situadas. Constantemente, si uno realiza una búsqueda documental sobre gestión de riesgos con personas con discapacidad, pues suelen haber algunas recomendaciones que no son situadas, que no entienden las particularidades de los sujetos, que tal vez no están contextualizadas frente a las dinámicas pues, ambientales, sociales, culturales de los sujetos. Entonces, que los compañeros hayan podido y todos hayamos podido sentarnos a dialogar y hacer esta lectura de las necesidades y de las realidades de las personas, permitió que los productos de la asignatura fueran situados. Pero además, dentro del proceso de la asignatura,
se dieron espacios reflexivos, transformadores y críticos para los compañeros en términos de la discapacidad, de evidenciar justamente que la discapacidad no es una situación que dependa del sujeto, sino que son barreras ambientales y que se pueden romper y que se pueden, digamos que, facilitar las maneras de acompañar a las personas en términos de gestión de riesgos. Y por último, que esta definitivamente fue una apuesta de co-construcción con asociaciones, grupos y personas con discapacidad, precisamente para mostrar una de las maneras en las que la terapia ocupacional puede ser partícipe y puede apoyar a las personas con discapacidad o a los grupos en general en términos de gestión de riesgos en urgencias, emergencias y desastres. Muchas gracias. Aquí estaba, bueno, mis datos de contacto por si quisieran tener acceso a alguna de la información compartida. Muchísimas gracias, Valentina. Como siempre, un gusto escucharte. Te pido, por favor, que coloques también en el chat tu dato de contacto. Animamos entonces en este momento a conversar, a participar con sus experiencias, con sus preguntas, con sus observaciones, bien llegados. Así que, por favor, si solicitan la pregunta, la palabra, podemos ir conversando. Le invitamos a Sandra que prenda su cámara. Como ustedes ven, son diferentes las experiencias. La que nos presentaba Támara era más de corte investigativo de su tesis doctoral, que va a conducir a una reglamentación o una declaración, más bien, por parte de la Federación Mundial. La experiencia de Sandra, donde empieza con un cargo que nunca había ocupado una terapeuta ocupacional y va haciendo eco. Ya hoy tienen 4 colegas terapeutas ocupacionales. Trabajo en ese espacio, nos podrías luego comentar un poco más. Y Valentina nos ha comentado parte de nuestras últimas experiencias en la universidad. Debo confesarlo, cuando Támara nos entrevistó y vimos lo valioso que estaba resultando para ella nuestro trabajo, nos animamos en tiempos de pandemia con todas las restricciones que impone esta educación por pantallas, a trabajar con el grupo del semestre pasado en estas apuestas y nos sorprendieron, realmente lo hicieron. Así que, bueno, les invitamos a conversar sobre estos temas. Quien quiera pedir la palabra, conversar. Mientras Sandra nos va contando cómo así que ya hay más terapeutas ocupacionales en este trabajo. Sí, siento que a veces no digo todas las cosas, pero bueno. Pues resulta que cuando, digamos, Unidad Móvil es un equipo interdisciplinario donde hay siempre técnicos de emergencia, que eran los primeros que empezaron, luego empezaron a incluir enfermeros y así de la salud. Luego me conocieron a mí y me ofrecieron el trabajo como terapeuta ocupacional. También hay una fisio. Entonces, sí, pues uno siempre trata de dar lo mejor y entonces ahí sí empezaron también a contratar terapeutas ocupacionales, viendo el valor que es un terapeuta ocupacional. Tanto que en los cargos, los compañeros empezaban por 4 horas y les han aumentado, otros ya están al 100%, ya se han hecho el contrato indefinido, los 4 TEOs, porque la mayoría de los contratos aquí se empieza unos 3 meses, 6 meses, el año y luego te sacan, ¿sí? Pero digamos, a una compañera la dejaron 4 horas, era 4 horas solamente en el día y ya está en gestión. Otro compañero, terapeuta ocupacional, también empezó y está en coordinación. Y pues yo sigo de Unidad Móvil y también me han metido en otros equipos porque también en los paseos, unos paseos que son para los mayores. Entonces, y a otra compañera nueva que llegó hace poco, otra terapeuta ocupacional, y también está en los paseos saludables que estamos haciendo con los adultos mayores. Entonces es interesante saber que la terapia ocupacional, porque yo viendo la experiencia en Colombia, nosotros está más avanzado y más visualizado. Aquí en España se visualiza más, el terapeuta ocupacional lo tiene más con las residencias, o sea, residentes adultos mayores, y lo otro que un poco
Oh, parece que perdimos la conexión con Sandra momentáneamente. Laboral, todo esto. Bueno, no Sí, sé si me entendieron lo último. Que lo otro que se también cortó fuera un bien, poco, dale. vale, en las residencias también está, en las órtesis, esto, esas son las dos áreas, pero el resto de áreas que nosotros trabajamos en educación, que trabajamos bastante en sanidad, sí hay, pero es muy limitado, lo ven. mm, Yo le dije, decía, pero falta mucho aquí por avanzar. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Bueno, de todas No sé, maneras ¿algo más? encontramos que es un campo emergente el que estás desarrollando en España. Y por supuesto, Sandra, en este espacio siempre les pediremos a los y las invitadas a escribir la experiencia para que más terapeutas ocupacionales se incentiven y tengan rutas y caminos para seguir. Les invitamos entonces. Vi que estaba por ahí Carolina Native, que también participó en algo de estos proyectos. Vamos, anímense a conversar en este espacio. Hola, hola a todos. Perdón, no puedo encender mi cámara porque estoy trabajando. Vale, Estoy, pero quería agradecerles por este espacio tan chévere, tan fructífero y tan magnífico, porque sé que, como lo dijiste tú, profe Aleida, este es un campo emergente. Y créanme que la posibilidad en este campo de trabajar con todas las poblaciones es muy magnífico. Y créanme, yo ahorita estoy en un proyecto en la isla de San Andrés de salud mental con niños que fueron sobrevivientes al huracán Iota, y la producción académica que se ha dado alrededor de la atención de terapia ocupacional en desastres, antes, durante y después, es muy, muy poca. Y estos espacios y estos productos que se ven reflejados acá son maravillosos y creo que es una guía muy importante para todos, para nosotros como terapeutas ocupacionales nos permite dar muchas rutas en todos los campos de acción. Entonces lo veo muy valioso porque pues digamos, yo ahorita creo que en diciembre me voy para San Andrés a hacer todo este trabajo de campo con los niños y niñas allá. Todo esto que han dicho acá creo que a mí me parece maravilloso y creo que me da muchas herramientas para poder hacer mi trabajo allá. Entonces les agradezco enormemente a las tres. gracias Carolina. Quería comentar que recientemente ha llegado a al Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional una solicitud de la Federación, donde se van a llegar todos los materiales, videos, documentos, tesis, todo lo que tengamos en relación con gestión de riesgos, porque se va a hacer como una especie de drive donde todas las personas pueden acudir y acogerse a esos materiales. Por primera vez en la federación está abierto a todos los idiomas. Precisamente estamos con Valentina en la tarea de recoger los acuerdos éticos que nos permitan enviar la producción de la Universidad Nacional a, y entregarla, por supuesto, a la Federación Mundial como parte de las estrategias para que este campo sea posible expandirlo y apropiarnos cada vez más de él. De hecho, cuando iniciábamos nosotros decíamos urgencias, emergencias y desastres. Y estaba escuchando ahora a Valentina que se refería más consistentemente a gestión de riesgos inclusivos, que es la última parte del proceso que hemos desarrollado. Pero mal contados, el próximo año diremos, no, ya cumplimos una década desarrollando pequeños trabajos que se van haciendo cada vez más grandes. Tatiana, vi algo en el chat, por favor, coméntalo. Gracias, pues no, me parece que estaba escuchando ambas experiencias, creo que responden precisamente como a esas necesidades, ¿no? Tanto con el adulto mayor como con personas que tienen alguna condición de discapacidad y tal vez quería como saber o preguntar cómo fue ese proceso de co-construir con esas personas que tienen alguna discapacidad, digamos que cómo se dio esa metodología que nos contaran un poco para poder entender ese proceso. Yo diría que, Valentina, tú trabajas la de atentos y creo que hay alguien del grupo de TEO y discapacidad que cuente su experiencia. Sí, súper.
sí hay alguien súper chévere porque pues de primera mano ellos fueron quienes trabajaron con los grupos. Bueno, desde Atentos nosotros utilizamos una metodología llamada Photo Voice, que es lo que básicamente lo que hace es poner a los otros en el cuerpo mío y mis experiencias. Entonces, nosotros lo que hicimos fue identificamos a nivel documental que había una ausencia en términos de planes de gestión de riesgo en la Facultad de Medicina. Y hablamos de la Facultad de Medicina, pues es una facultad en la que uno, pues hay muchos docentes que, digamos, prestan servicios, o bueno, no solo los docentes, sino hay espacios, laboratorios, consultorios que prestan servicios a personas con movilidad reducida, a, digamos, madres, personas que están en procesos de gestación y que también tienen unas condiciones de movilidad distintas, personas en condición de discapacidad, a niños, muchos estudiantes que haciendo deportes demás, entonces tenían una lesión, iban con muletas, o iban con silla de ruedas, aunque fuera transitorio. Tenemos además estudiantes, compañeras que bueno, no están en este momento, pero digamos compañeros con visibilidad reducida. em, y digamos distintos tipos de personas que estaban en la facultad y que no estaban siendo consideradas en un plan de gestión de riesgos, porque no había un plan de gestión de riesgos. Entonces nosotros a partir de estos elementos decimos, ok, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos dar estas recomendaciones a partir de su experiencia? Aprovechamos en ese momento el simulacro de evacuación distrital que bueno, se celebraba en los espacios de la universidad y con un grupo de trabajo bastante valioso, aprovechamos para, uno, aplicar encuestas, entonces preguntas como, ¿sabe usted cómo apoyar a una persona en condición de discapacidad ante un terremoto, por ejemplo? Las personas no conocían cómo brindar un apoyo. Pero además, por medio de la técnica de Photovoice, vivimos la experiencia con compañeros. Entonces, una compañera que tiene visibilidad reducida y ayuda viva, un perro guía, iba haciendo su proceso de evacuación del edificio y entonces nos iba contando, mira, fotografía esta matera que está aquí porque me obstruye el paso, fotografía el suelo, algo que está un poco evidente, digamos, para uno regularmente, las baldosas del suelo o el suelo demasiado encerado y brillado, pues las personas fácilmente se pueden resbalar. Cuando todos iban caminando, que es algo también que uno no conoce regularmente cuando uno tiene acercamiento a distintos tipos de apoyo, las personas saludaban al perro guía, entonces, ay, tan bonito, y le cogían las orejas y demás, pero lo distraían o lo estresaban cuando estaban evacuando muchas personas a la vez. Entonces, digamos que en esa metodología, por medio de sus voces también, nos permitimos, bueno, sistematizar toda esta información y decir, ok, aquí hay unos elementos importantes que hay que hacer desde antes. Y a partir de eso fue que desarrollamos la cartilla. La cartilla de atentos, me imagino, Valentina, ¿sí? Creo que perdimos a Sandra y a Valentina. He visto a Damián. Ah, Sandra, volviste. Bueno, he visto también a Damián, que también participó en el 2017 en uno de estos ejercicios. Si alguien más de los estudiantes de TEO y discapacidad quieren comentar la experiencia, pues bienvenidos. Hola, buenas tardes. Me presento, yo soy Emily, Emily Jaime. Yo vi el semestre pasado discapacidad y TEO con la profe Aleida. Y en cuanto... Emily, ¿podrías prender tu pantalla? Sí, profe, espera. Perfecto. Estoy desde el celular, pero bueno, aquí estoy. Listo.
Entonces, yo vi, como estaba diciendo, el semestre pasado vi discapacidad y TEO con la profesora Leida y nosotros hicimos un trabajo donde, especialmente en nuestro grupo, nos centramos en una persona que tenía, que es sorda y nosotros nos comunicamos con ella y tuvimos como un acercamiento eh, ameno, si se puede decir así, y que nos hizo reflexionar también el cómo podíamos llegar a, no sé, cómo ayudar por medio de este proyecto que estábamos haciendo eh, a esta y muchas más personas. En especial quiero contar nuestra experiencia que nos centramos no en Bogotá, como se venía diciendo, sino nosotros nos fuimos hacia la región hacia la ciudad de Bucaramanga, Bucaramanga, sí. ya que allá pues, como se suele saber, se presentan muchos temblores, terremotos, porque allá es una zona sísmica, si se puede decir así, de que suelen ser recurrentes estas situaciones de sismos. Entonces, nos centramos para cómo poder ayudar a las personas que son sordas y en un momento de emergencia, de podemos ayudarles, como cualquier persona puede brindarle una ayuda en esos momentos donde las personas no estar muy alteradas por la situación o no saben cómo actuar. Nosotros hicimos esa capilla en ayuda de esas personas que puedan ayudar a los demás y cómo actuar en esas situaciones. Y es bueno, es esa la experiencia que nosotros tuvimos. Sí, también fue una experiencia bien importante porque se salieron de Bogotá y se fueron con ese reto. Ninguno del grupo sabía lengua de señas. Varios de ellos han iniciado el estudio de lengua de señas, que me parece también valioso destacarlo aquí. ¿Cómo te parece esa experiencia, Sandra? Muy interesante. En cuanto al el lenguaje de señas, pues yo trabajé en el Hospital del Sur de Salud Pública y estuvimos haciendo 3 niveles, pero se necesita bastante continuar. Y aquí en España está dividido por regiones, entonces no solamente toca aprender solo un idioma de lengua de señas como es en Colombia, que es más fácil, sino que aquí en Barcelona es uno, ¿sí? En Aragón otro y así, entonces, en Aragón español, pero digamos el gallego ya manejan otro, entonces hace más difícil la comunicación para las personas con discapacidad. El reto es mayor. Y Ujú. Sandra nunca tuvo en Colombia formación en gestión de riesgos, ¿verdad? En Colombia no, sí, pero bueno, todo, todo se llega en su momento. Tanto que, pues, como le comentaba, mi proyecto de final de grado fue sobre riesgos laborales del terapeuta ocupacional en el área laboral. Lo que pasa es que aquí, como se ciñe tanto a lo tradicional, es algo muy sencillo, más es trabajado con residencias de ancianos, con adultos mayores, cosas, sino que les Muchas, comento para comentar muchísimas algo. gracias. Claro que sí. ¿Algún otro comentario, pregunta, reflexión? Les invitamos a abrir sus cámaras, a abrir sus micrófonos. Buenas noches, Buenas eh, noches. soy Damián. Hola, Eh, Damián, qué gusto. ¿Podrías prender tu una- cámara? en este momento no lo puedo encender, me encuentro en labores también, como Carolina. Vale, pues digamos que comparto lo que han mencionado sobre la importancia de ir trabajando de una forma continua sobre el proceso, digamos, de realizar la preparación de un antes, durante y después, digamos, de algún evento que puede llegar a, pues, a peligrar la vida de todas las personas, tanto con o sin discapacidad. Digamos que una de las experiencias que tuve en mi formación
como comentó la profe Leida, pues fue en el trabajo de urgencias, emergencias y desastres, pero digamos desde un contexto local, que era la Universidad Nacional, más presente la Facultad de Medicina, en donde digamos que con Alejandra y Lina, que actuales colegas, realizamos como un vistazo de aquellas situaciones que durante nuestra vida universitaria normalizamos. Sismos, inundaciones cuando llueven, apagones, se va la luz, se va, digamos, servicios que son vitales para la, digamos, la convivencia sana, que digamos que es un servicio vital como el agua, ¿sí? Que son situaciones que dentro de nuestro proceso, digamos, de formación que se van normalizando, pero que evidentemente tienen una repercusión grande para, digamos, nuestro desempeño como en nuestro rol de universitarios, ¿sí? Y también docentes. Incluso como mencionaba Valentina, pues eso de también participa dentro de la comunidad universitaria, pues también hay personas que asisten a un proceso de atención. Entonces, digamos que sí, el da como que, bueno, el participar y escucharlos a ustedes como que da como cierta luz, digamos, de que es un trabajo que requiere seguir desarrollando. También me impresiona muchísimo el trabajo que está realizando Carolina en San Andrés, bueno, que va a realizar, que no sé, me genera como eh, motivación por participar de esos espacios que son pocos vistos por lo menos aquí en Teo a nivel nacional. Entonces, no sé, me parece muy enriquecedor todas las experiencias que han compartido. Damián, muchísimas gracias. No, invitarte también a ti y a tu grupo a que firmen el acuerdo ético para que su trabajo pueda ser conocido por otros terapeutas ocupacionales del mundo. Invitamos Vale. si alguien más tiene comentarios, reflexiones, bien llegadas. Este espacio lo concertamos Universidad Nacional con la Asociación Colombiana de Facultades de Terapia Ocupacional del país, pensando en la proyección de todos los programas de las 9 universidades de ir involucrando en sus currículos el tema de urgencias, emergencias y desastres, y hoy en día más en esta sintonía de la gestión de riesgos inclusivos. Así que, bueno, Valentina, Sandra, ¿algún comentario adicional ya para el cierre? Bueno, pues tal vez yo sí quisiera mencionar justamente sobre lo que la profe está poniendo en la mesa del diálogo. Em, digamos que este llamado, un poco que ha hecho la Federación Mundial de tener este tema presente en los programas para la formación de los estudiantes y la formación como profesionales, porque en verdad es un ejercicio en el que hay campo y en el que tenemos cabida. De muchas maneras, vemos, digamos, vemos de alguna u otra forma las formas en las que Sandra participa en la atención de urgencias. Son formas desde los espacios de la terapia ocupacional en la que podemos construir estos procesos de gestión de riesgo. La federación también había en algún momento sacado un curso de formación que uno de nuestros compañeros tuvo el placer de hacer, y era un curso de formación en gestión de riesgos, y ahí es cuando uno comprende las muchas maneras de participar. Una de ellas, digamos, son en los asentamientos de migrantes, que es bastante importante. Los temas de sanidad, también lo estaba mencionando, sí, nosotros lo vimos en un contexto locativo, tal vez en la universidad cuando uno iba y faltaba el agua, pues fue, pero ¿qué pasa cuando en los contextos cotidianos hay familias, hay personas que están bajo una situación como estas? ¿Qué sucede, digamos, también cuando damos una perspectiva de inclusión con las personas en condición de discapacidad en los temas de gestión de riesgos? Porque no los estamos visibilizando en los simulacros distritales, por ejemplo. Lástima que el simulacro distrital se desarrolló justamente este año
más temprano, porque fue para la primera semana de octubre, pero si tal vez ustedes piensan y participaron o han pensado o han participado alguna vez en estos espacios, ¿cuántas veces vemos a personas con discapacidad realmente allí, realmente diciendo, esto sucede? ¿Qué pasaría si hay una persona con discapacidad auditiva y está temblando y todo el mundo salió y se fue? La persona no sabe qué fue lo que ocurrió. Que nos hemos encontrado con casos así cuando hemos socializado frente a la pregunta que hacía justamente Tatiana de la metodología. Digamos que esto nos ha permitido conocer distintas historias y conocer distintas perspectivas. ¿Qué ocurre cuando hay una persona sordociega, por ejemplo? ¿Qué hacemos? Son estos acercamientos desde la profesión, pero más allá yo siempre hago un llamado a esto y es desde lo humano, desde lo cívico. ¿Qué hacemos las personas en regular? Frente a una situación de riesgo, uno se pone en una situación de estrés bastante alta y la respuesta suele no ser tal vez la mejor, pero ¿cómo estamos apoyando tal vez a personas con discapacidad que lo necesitan? O en distintos casos, en distintas circunstancias. Recuerdo que hace un tiempo estuve desarrollando un curso de primer respondiente en primeros auxilios psicológicos. No había manera de ningún medio, me acuerdo que un módulo que era el módulo de inclusión, el módulo de discapacidad, no daban información sobre cómo hacer un acercamiento a primeros auxilios psicológicos a una persona con discapacidad auditiva. Todas esas cosas es ponernos digamos, enfrente y ponerla en cuestión. Aquí como ya para cerrar la reflexión, recuerdo que cuando empezó la pandemia, pues todos con nuestros tapabocas y demás, una vez tuve que subir a un bus y en el bus iba un adulto mayor que no escuchaba. No sé si adquirió la discapacidad ya adulto o en qué ciclo de su vida, pero no escuchaba y estaba perdido en la ruta. Seguramente leía labios, pero todos teníamos tapabocas. ¿Cómo nos acercamos a decirle, a apoyarlo en esta situación? Es una situación de la cotidianidad. Y si hacemos una lectura ocupacional, tiene su lectura ocupacional. Y es justamente poner esta situación en detalle y decir cómo estamos rompiendo barreras y cómo estamos respondiendo a las necesidades, digamos que reales en el mundo. Gracias, Valentina. Sí, son muchos los retos que tenemos ahora y como lo planteas, ya algunos de nuestros estudiantes han estado ya formándose con la Federación Mundial, donde hay cursos cada vez más elaborados acerca de los roles de la terapia ocupacional. Invitar a Carolina en esta nueva experiencia que está teniendo, a escribirla, a documentarla. Una investigación nos viene bien para visibilizar todo ese trabajo que se viene desarrollando. Y bueno, ya para el cierre, porque Sandra no logra estabilizar su internet. Bueno, ya para el cierre la pregunta es, ¿tenemos nuestra maletín de salvamento, nuestra mochila? Cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestra familia. Es una pregunta que hago al inicio de Teo y Discapacidad, pero hoy la hago al cierre de este espacio. Sandra, un mensaje, un saludo de despedida. No silenciar. Bueno, es que ya se me estaba descargando el teléfono, por eso quería. Bueno, quería decir una cosa que lo que dijo Valentina en cuanto a los sensores. Se me olvidó decir muchas cosas. Que pues en el trabajo también se le ponen sensores de caídas a los abuelos, de movimiento, si se mueve o no se mueve en la casa durante 24 horas. Si ya no se mueve, salta. Y hay sensores también de iluminación para las personas que son auditivas, tienen dificultades. Entonces hay de sensores de luz. También tenemos unos llaveros, que esos se pueden llevar para la calle. Entonces estos también, si se cae la persona o para las personas si tienen algún problema en la calle, se pulsa el llavero y se acude al lugar. Son cosas así que yo veo que es importante cada vez más lograr en cuanto a la discapacidad, en cuanto al adulto mayor que bueno, va perdiendo sus facultades en todas y viene a tener
también discapacidad en tanto en movimiento como, como psicológico, social, en fin, de interacción. Entonces también es importante visualizar a toda la población, obviamente, pero pues ir poco a poco, ¿sí? Lo bueno es que ya empezó, que digamos en Colombia ya se está mirando esto. Sí, porque yo cuando empecé a hacer mi proyecto de final de grado, había muy poco, no había nada. Y yo decía, pero yo para ir buscando. Y bueno, y algo muy básico tengo yo. Yo creo que las chicas, la de Estados Unidos, tienen muchas cosas. Yo, unos manuales en cuanto a los riesgos de temperatura, ergonómicos, bueno, porque lo que de ventilación, algo ambiental, ruido, ¿sí? Que es lo que tengo de los agentes químicos, bueno, estas cosas que son. Y en cuanto a ergonomía, las posturas, los trabajos repetitivos, porque en general aquí se trabaja mucho, yo he visto mucho trabajo repetitivo y la gente se esfuerza, llega muy gastada al final de su vida por muchos trabajos que ha logrado. Entonces, pues, es muy bueno todo esto de que se incluya prevención de riesgos en todos, tanto laborales, porque se maneja más laboral, pero Sí, educativos, de toda índole hay riesgos. claro que sí. Bueno, Sandra, Valentina y a Támara, que también hizo su presentación para nosotros. Mil gracias. Esperamos que estos espacios se sigan nutriendo con esas experiencias. Sandra, que puedas escribir tu experiencia y publicarla. De verdad es bien valiosa y es distinto a lo que hemos conocido previamente. Así que gracias a todos, a todas, Damián y todos los que nos acompañaron. Mil gracias. Un abrazo y hasta el Gracias. próximo Teo Conversa. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias, chicas. Gracias por invitar. Adiós.